¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Miranda, soy ejecutivo principal de la Coordinación de Cambio Climático de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y para mí el día de hoy es un honor moderar el panel de movilidad eléctrica para descarbonizar el transporte en Panamá, Paraguay y Uruguay. El día de hoy vamos a conversar acerca de los avances, retos y oportunidades que enfrentan estos tres países para migrar hacia la movilidad eléctrica, y sobre todo también vamos a presentar un mecanismo innovador que desarrollamos en CAF en ayuda con el Fondo Verde del Clima para precisamente eliminar estas barreras para migrar a la movilidad eléctrica. Entonces contamos con un panel de especialistas de los tres países, y en ese sentido quisiera presentar a Alicia Montalvo, que es la gerente de acción climática y biodiversidad positiva de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, a Natalie Pareja, que es la directora nacional de cambio climático de Uruguay, a Ulises Lovera, que es el director nacional de cambio climático del Paraguay, y a Juan Lucero, hola, a Juan Lucero, que es el coordinador de transición energética de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Panamá. Entonces, para iniciar el panel, quisiera darle la bienvenida a Alicia para que nos pueda brindar unas palabras de introducción acerca de la relevancia y la importancia de establecer medidas para descarbonizar el sector transporte en América Latina. Alicia, por favor. Muchas gracias, Alejandro, y buenas tardes a todos. Es la verdad una alegría muy grande estar en este evento de presentación de un tema tan importante para la región y para la reducción de los gases de efecto invernadero, como es la movilidad eléctrica, y con tres países que para nosotros son países emblemáticos también, porque todos ellos se caracterizan por tener una matriz energética tan limpia que realmente es un ejemplo para todos. Un saludo, y por nuestra parte manifestar que la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, está haciendo una apuesta muy fuerte para convertirse en el Banco Verde de la región, y lógicamente el sector del transporte, que tiene una contribución tan importante a los gases de efecto invernadero de los países de América Latina y el Caribe, pues es uno de nuestros principales objetivos. Trabajar para que sea posible que esta contribución no solo no aumente, sino que disminuya. La movilidad es clave, y trabajar con organismos que financian proyectos innovadores como es el Fondo Verde del Clima nos produce mucha alegría y nos motiva enormemente, porque vemos que efectivamente la financiación climática se va moviendo hacia sectores con una mirada de América Latina, que es lo que nosotros pues pretendemos. Es complicado, ahora nos lo van a explicar seguro, es complicado implantar la movilidad eléctrica, tanto para el transporte masivo como para el transporte de carga menor, como es este proyecto, que luego seguro que Alejandro, a quien felicito realmente por el trabajo que ha hecho también con los países y con el Fondo Verde, pues nos lo va a contar, pero no ha sido fácil armarlo, y por eso estamos especialmente contentos. Creemos que de las barreras que existen, tanto desde el punto de vista de condiciones habilitantes, marcos reguladores y, por supuesto, todo el componente tecnológico, financiero y de riesgo que supone un cambio de paradigma en la movilidad, como implantar movilidad eléctrica, no son retos sencillos. Nosotros estamos felices de ir de la mano de países que, como tienen una matriz energética tan limpia, pues realmente están muy preparados para avanzar en esta dirección. Y nos gustaría mucho que conforme avancemos en la implementación de este proyecto podamos confirmar que es un éxito y conseguir que más países puedan unirse a una iniciativa parecida, y que, bueno, pues que efectivamente la contaminación tanto ambiental como el efecto del calentamiento global como consecuencia del transporte en América Latina pues vaya siendo cada vez menor, y podamos pues hablar de nuevos tiempos en la movilidad. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos, y yo te devuelvo el micro. Muchas gracias, Alicia, por estas palabras de introducción y por resaltar uno de los temas principales, que es la matriz energética eléctrica de estos tres países.
Yo creo que, como tú bien mencionas, son un caso, un ejemplo de éxito en la región de cómo han podido ir transformando su matriz basada en combustibles fósiles a combustibles renovables, ¿no? Sí, y casi, bueno, tenemos a Paraguay que tiene el 100% de la matriz energética eléctrica renovable, Uruguay que en los últimos años logró convertir su matriz de una matriz eléctrica basada en combustibles fósiles a través de una política muy decidida del gobierno para migrar y fomentar las energías renovables, y bueno, el caso de Panamá, que también están alcanzando y que hoy en día tienen casi ya el 82% de la matriz energética de renovables, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante seleccionar a países que puedan servir como ejemplo para demostrar realmente cuáles son los beneficios de migrar hacia un transporte limpio, bajo en carbono, y que después podamos replicar este tipo de acciones en otros países. Entonces, para arrancar, yo quisiera pedirle a cada uno miembro del panel que nos pueda dar un pequeño contexto para que el público en general y la gente que nos está viendo en América Latina pueda entender qué acciones o cuál es la relevancia del sector transporte en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de sus países, y qué acciones han emprendido para empezar a migrar hacia la movilidad eléctrica. Entonces quisiera empezar con Ulises, porque bueno, Ulises tiene que salir a una reunión a las 3 de la tarde, entonces quisiera cederle la palabra a Ulises para que pueda comenzar. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todas y todos. Sí, hay que hablar necesariamente así para la filmación, hay que hablar por micrófono ahora. Sí, bueno, voy a tratar de alejar lo más posible para que... Bueno, la relevancia, ¿cuál es la relevancia del sector transporte en las emisiones de GEI de Paraguay? En el sector transporte en Paraguay tenemos que tener en cuenta un fenómeno que se da. Si bien el sector energético es el que más emite gases de efecto invernadero a nivel global, en el Paraguay el sector energético solamente representa el 12.3% de todas nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales ese 12.3%, el 90% corresponde al transporte. ¿Por qué eso? Porque el 100% de nuestra red eléctrica es cero emisiones, es 100% hidroeléctrica. Entonces el problema para nosotros en lo que hace energía está prácticamente concentrado en transporte. A partir de ahí, ¿verdad?, lo que tiene que ver con cómo empezamos nosotros a mirar la electromovilidad como una opción para descarbonizar el sector energético. Esto empieza más o menos en la segunda mitad de la década pasada. Empezamos a buscar estrategias, primeramente más bien del orden político-económico. Empezó el Paraguay a buscar estratégicas para empezar a tener un mayor consumo de la hidroenergía que producimos, porque también es muy importante tener en cuenta que gran parte de la hidroenergía producida por Paraguay la vendemos por unos precios no muy buenos, eso es importante decirlo, a nuestros vecinos de al lado, ¿verdad?, Brasil y Argentina. Entonces empezamos a buscar mecanismos que puedan servir al Paraguay en aumentar ese consumo, y uno de los mecanismos, justamente por las condiciones del país, era la electromovilidad. Además, el transporte que tiene Paraguay, las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes del sector transporte hacían que se vuelva necesario buscar una estrategia, un mecanismo de reconversión de la flota. Así que comenzamos en la segunda mitad con el proceso, y es importante destacar también en todo este proceso que a partir de la segunda mitad de la década pasada comenzó un importante desarrollo legislativo y de políticas públicas para impulsar la electromovilidad. Y así tenemos, ¿verdad?, primero el Plan Nacional de Desarrollo al 2030, que da un fuerte impulso a la electromovilidad y habla de incentivos a la electromovilidad en el país. Posteriormente al Plan Nacional de Desarrollo se desarrolló la Política Energética Nacional al 2040, que también tiene incorporado un mayor uso de la hidroenergía, y dentro de ese mayor uso de la hidroenergía el desarrollo de una movilidad eléctrica. También, a partir de ahí aparecieron algunos incentivos, la ley 5.184, que creó la exención de impuestos para la importación de vehículos eléctricos e híbridos, y recientemente, no tiene todavía ni un mes de promulgación, la ley 6.925 de incentivos y promoción al transporte eléctrico en Paraguay, entre otros instrumentos de políticas públicas. Esta ley es muy importante porque genera una serie de incentivos tanto para la importación
para el ensamblaje como para el usuario final de vehículos eléctricos en lo que hace exención de impuestos, no solamente, inclusive de exención de tasas y privilegios para la circulación y el estacionamiento en la ciudad. Entonces, es una ley que genera una serie de incentivos que pueden permitir al ciudadano ir volcándose hacia la electromovilidad. Y otro aspecto no menor que quiero resaltar es que cuando actualizamos nuestra NS el año pasado, en 2021, hablamos también de dos medidas importantes que sobresalen en esa NS en lo que hace a la reducción de nuestras emisiones, y justamente están vinculadas, una de ellas, a la reconversión de la flota vehicular hacia el hidrógeno verde, o sea, aumentar nuestra matriz energética en un consumo de hidrógeno verde, pero por otro lado también una reconversión de aproximadamente el tercio de la flota vehicular a transporte eléctrico para el 2030. Entonces, más o menos eso es lo que está haciendo el Paraguay en acciones concretas para encarar la movilidad eléctrica actualmente, para ir migrando hacia la movilidad eléctrica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Uruguay, como bien destacabas, es un país que ha tomado medidas de mitigación de manera temprana. En Uruguay, en los últimos años hemos alcanzado... ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí está bien? Ahí. En Uruguay hemos alcanzado en los últimos años una matriz energética renovable entre el 96 y el 98%, y eso realmente nos lleva a tener que trabajar, nos obliga a tener que trabajar en descarbonizar lo que es el tema de transporte. Las emisiones que tenemos en Uruguay, como en varios países de la región, en tema de emisiones, tenemos muy bajo porcentaje, que es un 0,04%, pero en CO2 el transporte representa un 60%. Entonces, bueno, en la situación que nos encontramos y en el tema de la cantidad de emisiones que emite Uruguay en el sector transporte, pues, efectivamente nos obliga a tener que trabajar en ese sector. En ese sentido, en el 2017 Uruguay presentó su primera contribución determinada a nivel nacional, donde ya hay medidas importantes para reducir emisiones al 2025, en lo cual ya venimos trabajando. Y por otro lado también, el año pasado, en diciembre 21, presentamos nuestra estrategia climática a largo plazo con un horizonte de CO2 neutralidad al 2050. Entonces, en ese sentido también nos muestra que Uruguay está fuertemente comprometido para trabajar en esto. Y por otro lado también, en lo que es el aporte del gobierno en este sentido, desde el año 2019 Uruguay viene trabajando en crear un subsidio para el transporte público, que esto lo que hizo fue empezar a invertir en un piloto para justamente sortear la brecha que tiene el privado de tener que adquirir un vehículo eléctrico, cambiar su vehículo a combustión a eléctrico. En ese sentido, el gobierno brindó un subsidio en el cual pudimos llegar al año 2020, a mediados del 2020, a adquirir 30 ómnibus eléctricos para la capital, en Montevideo, y 4 en el interior. Seguimos trabajando en poder seguir extendiendo ese subsidio para poder adquirir más vehículos, porque obviamente los precios de estos vehículos siguen siendo caros para el privado que lo adquiere. Y por otro lado, también se está buscando que ese subsidio se transforme en el sentido de que de buscar la manera de poder mantener el precio al usuario. Entonces, es un desafío realmente importante, porque no solamente tenemos que apostar a tener que cambiar esa flota de vehículos, sino también hay todo un mecanismo atrás, como es el tema de brindarle al usuario un mejor viaje, que sea más amigable, más inclusivo, menos ruidoso, ambientalmente mejor para la ciudad. Así que bueno, me quedo por acá. Muchas gracias. Ante todo, pues agradecerle a los organizadores del panel por esta oportunidad de comentar sobre un tema tan importante para Panamá. En nuestro caso, más del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen del sector transporte, lo cual significa que debemos atenderlo, pues es un tema prioritario si queremos realmente reducir las emisiones.
hemos venido trabajando en el tema desde hace ya bastante tiempo. Iniciamos con un plan integral de movilidad urbana y sostenible y paralelo a ello un NAMA de movilidad sustentable con el apoyo de CAF. Y a partir de esta información, pues desarrollamos ya 2 líneas de metro eléctrico y paralelo a ello hemos venido trabajando también en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica entre el 2018 y 2019 como parte de la Agenda de Transición Energética. A partir de esta estrategia se definieron pues algunas acciones clave que debemos emprender como país y se creó una comisión intergubernamental de movilidad eléctrica para poder coordinar toda esta estrategia con todos los sectores, tanto energía, ambiente, transporte, invitando también al sector privado a que forme parte de esta comisión y poder desarrollar la estrategia e implementarla. A partir de eso hemos estado trabajando también en un proyecto de ley que hace poco fue aprobado y ya contamos con una ley de incentivos a la movilidad eléctrica y también contamos con una serie de proyectos piloto con buses eléctricos que nos permitieron identificar pues cómo es la operación de estos buses en Panamá en las condiciones reales de nuestro país, diferentes rutas, evaluando y obteniendo datos que nos permiten entonces proponer proyectos, identificar cuáles serían las rutas a reemplazar y sustituir con movilidad eléctrica. Adicional a eso, pues el país también a finales del 2020 actualizó su NDC, incluyó como uno de sus compromisos la implementación de la Agenda de Transición Energética con miras a reducir más del 11% de sus emisiones al 2030 y parte de esta agenda, como lo comenté, es la estrategia de movilidad eléctrica. Es un punto clave en donde hemos venido trabajando y buscando diferentes alternativas para reducir las emisiones del sector transporte, entendiéndolo como reducir no solamente haciendo la transición a movilidad eléctrica, sino una movilidad sostenible, invitando a las personas a dejar el vehículo, montarse en un bus, montarse en un metro, que estos medios de transporte masivos sean eléctricos y de esta forma reducir aún más las emisiones. Gracias. Muchas gracias Ulises, Natalie y Juan Lucero por esta breve introducción. Yo ya aquí quisiera destacar dos temas. El primero es que obviamente el tema del transporte en los 3 países y en el tema regional juega un papel preponderante para alcanzar la meta de mantener la temperatura, el incremento de la temperatura en 2 grados centígrados, ¿no? Si no implementamos medidas que nos ayuden a descarbonizar el sector transporte, difícilmente vamos a alcanzar esta meta, ¿no? Y segundo, resaltar que por lo que acabo de escuchar, los 3 países de alguna manera ya han empezado una transición, una migración hacia la movilidad eléctrica. Paraguay ya empezó a establecer marcos regulatorios, empezó a desarrollar una serie de iniciativas que sienta la base para que todo el sector público y privado pueda empezar ya a tener un marco sólido para esa migración. Y también tenemos el ejemplo de lo que acaba de mencionar Natalie respecto al tema de los incentivos fiscales, ¿no? Obviamente uno de los temas de este tipo de tecnología es el costo, ¿no? El valor de la tecnología, ¿no? Entonces ahí también vemos un claro ejemplo de una política establecida para empezar a migrar a esto, ¿no? Y obviamente todos los esfuerzos, los planes piloto que se han estado desarrollando y el marco regulatorio que también desde Panamá se ha estado incentivando, la creación de la Mesa Nacional de Movilidad Eléctrica, en fin. Pero tomando como base eso, todo el ecosistema, yo quisiera preguntarles, que bueno, Natalie ya empezó a adelantar algunas de las respuestas, es ¿qué está pasando? ¿Por qué aún, a pesar de los beneficios de que se tiene en el caso de la reducción de emisiones, menores costos de operación, todavía la región o por lo menos todavía sus países todavía no logran dar ese brinco de pasar de proyectos piloto a una implementación de programas masivos como podría ser a lo mejor en algunas otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, nuevamente, por temas de tiempo, quisiera darle la palabra a Ulises porque para que nos pueda explicar qué está pasando en el caso de Uruguay y continuamos nuevamente así. Gracias. Muchas gracias Alejandro. Bueno, en Paraguay, ¿cuáles son los primeros retos? ¿Por qué no terminamos de arrancar? Y el primer reto sería el reto financiero y tecnológico. O sea, tenemos que empezar, es necesario sentar en países como el nuestro y particularmente en el Paraguay, mecanismos financieros
que permitan también o que faciliten al usuario, ya sea al empresario del transporte público, al empresario del transporte logístico o al usuario privado, empezar a optar por una opción de vehículo eléctrico. Ese es el primer reto que tenemos que enfrentar. El segundo reto, el reto tecnológico, también obviamente relacionado a la parte económica financiera, es tener, si bien tenemos la producción necesaria de energía eléctrica, adaptar y adecuar nuestra transmisión y por sobre todo la red eléctrica para que pueda estar en condiciones del consumo masivo que puede, o el mayor consumo que puede representar el transporte eléctrico. O sea, tenemos una sobreproducción de energía eléctrica, una producción que no estamos consumiendo, pero tenemos que tener también el marco tecnológico adecuado para ese consumo interno. Después tenemos prejuicios y paradigmas, o sea, tenemos que superar ciertos prejuicios que todavía existen a nivel político, a nivel de opinión pública, a nivel de usuario final sobre la movilidad eléctrica. Sobre todo yo digo político porque todavía existe a nivel de autoridades un desconocimiento sobre la movilidad eléctrica, sobre la tecnología, que lleva a una desinformación que puede ser muy dañina. Y transformar paradigmas, ¿verdad? Transformar los paradigmas tradicionales de la movilidad actual para irnos a una movilidad más sostenible, en la que el transporte eléctrico puede ser un eje importante de un transporte masivo que puede hacer generar lo que decía el colega de Panamá, lo que decía Juan, ¿verdad? De que la gente tenga incentivo para bajarse del automóvil, usar el transporte público eléctrico o adquirir un transporte eléctrico de menor contaminación para hacer su movilidad urbana y suburbana. También tenemos que mejorar y aumentar la comunicación. O sea, si queremos romper esos prejuicios, tiene que haber una comunicación eficiente sobre la electromovilidad, que resulta absolutamente clave. O sea, empezar a formar, generar opinión sobre las ventajas de la electromovilidad. Hay que construir capacidades. O sea, la electromovilidad va a traer consigo un nuevo mundo y tenemos que empezar a trabajar. Un reto también es la construcción de capacidades. Hay que reconvertir a los mecánicos, hay que reconvertir a los conductores, hay que reconvertir toda la operativa de la movilidad eléctrica. Ese también es otro reto y otro desafío que tenemos que enfrentar. Y yo diría, por último, trabajar en lo que tiene que ver con una transición económica, trabajar en lo que va a ser la transición socioeconómica que va a producir esta transformación, porque esta transición socioeconómica esta transformación va a generar una transición entre el sector que hoy está vinculado a la exportación de combustible fósil, el sector que está vinculado a todo lo que tiene que ver con la venta, la distribución de combustible fósil, y el sector que está vinculado al servicio que está relacionado al combustible fósil. Tenemos que transformarlo para que ese sector se vuelque hacia la electromovilidad, o sea, generar también todo el costo y todo el desafío y el reto que va a representar esa transición socioeconómica. Por ahí me quedo. Quiero agradecer a la CAF por el evento y quiero pedir permiso a Alicia y a Alejandro para poder retirarme, porque tenemos la evaluación de nuestro tercer informe bienal de actualización en este momento y tengo que acompañar al equipo. Así que yo agradezco a los presentes y agradezco a la CAF por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Y queda mi colega Gilda Torres para la última pregunta, que estaba aquí en el panel. Muchas gracias. Bien, yo en varios puntos coincido con Ulises. Primero que nada, el tema del financiamiento para transformar esta tecnología. Yo creo, por lo menos en el caso de Uruguay, se ha avanzado mucho con estos incentivos y todo eso para poder cambiar la tecnología de buses y taxis, pero por supuesto que falta mucho más, y sobre todo para que sea un proceso más rápido, ¿no? Porque venimos como un poco como carretas en este sentido. Por otro lado, el cambio cultural, como hablaba él también, un poco para buscar lo que son nuevos cambios de hábito y las preferencias de las personas, o sea que como decía el compañero también, buscar que la gente también prefiera tomarse el ómnibus y que podamos hacer que ese servicio realmente funcione y que sea demandante. Y bueno, en el caso de Uruguay también, que supongo que también pasa en otros lugares, es el tema de el desafío de implementar justamente la movilidad, la política de movilidad urbana, que sin duda la implementación de esta política está en manos de los gobiernos departamentales.
El gobierno nacional implementa los planes, elabora todo lo que son los mecanismos, pero evidentemente los gobiernos departamentales, en caso de Uruguay, son los que tienen que tomar la posta e implementar esos planes en sus territorios. Y creo que ahí también un desafío muy importante porque, bueno, como decía Ulises, falta de capacidades, hay que generar instrumentos para cada gobierno departamental porque no son todos iguales. También la falta obviamente de recursos humanos también preparados para poder llevar adelante todo este proceso. Así que bueno, desafíos todavía tenemos varios por delante en este sentido. Muchas gracias. Un caso muy similar en Panamá a lo que comentaron los compañeros de Paraguay y Uruguay. Yo lo resumiría en 4 elementos. Uno es obviamente el acceso a financiamiento. Hemos tenido acceso a apoyo y a recursos para estudios piloto, para desarrollar estrategias, planes, pero para hacer la transición realmente, un cambio masivo de vehículos, se requiere una cantidad de financiamiento a la que aún no hemos tenido acceso. Adicional al financiamiento, también es importante ese marco habilitante, tanto desde el punto de vista regulatorio, que permita hacer esta transición, y también modelos de negocio que permitan aprovechar las ventajas que ofrece la movilidad eléctrica con sus menores costos de mantenimiento, menor costo de operación, aun cuando tienen costos elevados para adquirir los vehículos. Adicional a eso, también el fortalecimiento de capacidades. Se requiere una capacidad para operar una red de buses eléctricos, por ejemplo. Es distinto operar buses eléctricos a operar una flota de buses de combustión interna por el tema de recarga y el combustible y la energía que necesitan. Igualmente, para el mantenimiento de una gran cantidad de vehículos se requiere una capacidad que hay que crear dentro de los países. Y otro elemento clave también es el tema de la escala. Muchas veces los países pequeños pues tienen proyectos que no se ven tan llamativos o tan atractivos porque son pequeños, pero es que el país es pequeño. Y en ese sentido, pues lo que siempre buscamos son proyectos regionales con países que compartan la misma visión, que estemos alineados en la importancia de estos temas y poder ir en ese sentido. Creo que estas son las principales barreras. Ha habido mucho cambio, hemos ido progresando, pero aún tenemos ciertas dificultades en todos estos temas porque son muchas cosas que queremos hacer y hay que entender que estamos combinando lo que por mucho tiempo se vio como 2 sectores separados, el sector eléctrico y el sector transporte. Ahora estamos combinándolos y eso también es un reto, como bien comentaba, de una mentalidad que hay que cambiar. Gracias. Excelente, muchas gracias por las intervenciones. Como, bueno, al final de cuentas yo creo que todos se pudieron dar cuenta que hay retos que son transversales en la mayoría de los países, ¿no? No es un caso puntual de que Uruguay no puede implementar por falta o el alto costo de la tecnología, ¿no? Creo que esa es una de las principales barreras que se han identificado. Obviamente es una tecnología cara que todavía no ha logrado reducir su costo para que se pueda implementar de manera masiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que empezamos a trabajar desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en conjunto con cada uno de ustedes, con cada uno de los gobiernos, fue hace aproximadamente 2 años. Recuerdo bien que antes de que empezara la pandemia empezamos a tener conversaciones con ustedes para precisamente identificar estos retos, estas oportunidades y en conjunto tratar de encontrar soluciones, ¿no? Y obviamente uno de los temas, y nosotros como Banco de Desarrollo, lo que queríamos hacer es apoyarlos a alcanzar su objetivo de descarbonización del sector transporte y encontrar un mecanismo que les pudiera ayudar a eliminar esta barrera, ¿no? Esta barrera financiera que es un tema súper importante y crucial para poder migrar a esa transformación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar en este proyecto con el Fondo Verde del Clima. Tuvimos un proceso de revisión, evaluación y aprobación relativamente mediano, largo. Fueron 2 años en los cuales estuvimos trabajando muy fuerte con ustedes para precisamente hace un mes, el 18 de octubre, poder finalizar este proceso de estructuración y obtener la aprobación del Fondo Verde del Clima del programa de movilidad eléctrica y transporte bajo en carbono, ¿no? Motion. Entonces, lo que estamos viendo, lo que quisimos hacer es crear un mecanismo que pudiera apoyarlos a ustedes
tanto para lo que es el tema de fortalecimiento de capacidades, crear ese ecosistema que tú mencionaste, Juan, y que adicionalmente hubiera incentivos o mecanismos innovadores económicos para poder destrabar este gran problema que es el tema del alto costo de la tecnología, ¿no? Entonces, el programa básicamente está comprendido o comprende cuatro grandes componentes. El primer componente y uno de los principales para crear este ecosistema es un componente de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Son casi 10 millones de dólares que se va a tener para precisamente apoyar a cada uno de los países a diseñar, a estructurar y elaborar la normativa, el tema del fortalecimiento de capacidades, el tema de desarrollo de normas, regulaciones específicas para que todo el ecosistema se pueda implementar de manera correcta y agilizar ese proceso que también mencionaba Natalie, porque si seguimos bajo el escenario actual, posiblemente la tecnología va a entrar, ¿no? Pero no va a entrar en el tiempo y en la medida que realmente se requiere para crear esta transformación, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes componentes que vamos a estar trabajando en conjunto con ustedes y en las cuales vamos a estar trabajando de la mano para crear ese marco habilitante y obviamente los otros 3 mecanismos o los otros 3 componentes, que es el tema de mecanismos innovadores para lo que es el fortalecimiento o el recambio de lo que son flota de buses eléctricos. El tercero es el tema del cambio de la flota de vehículos de carga ligera, y el cuarto pues obviamente es todo lo que se tiene que ver con lo relacionado con la infraestructura de recarga, ¿no? Lo que estamos viendo a través de este mecanismo es que se quiere utilizar a la movilidad eléctrica, a los vehículos eléctricos, para crear un cambio de paradigma. No solamente es sustituir un vehículo de combustible fósil por un vehículo eléctrico, porque eso no tiene ningún sentido. Lo que realmente se quiere hacer es una transformación para que se cree un ecosistema en el cual la gente deje el auto, como tú bien mencionas, y que migre y que haya un cambio transformacional, un cambio de paradigma y que se empiecen a utilizar estos medios masivos de transporte. Entonces, el monto que se aprobó para terminar esta breve introducción de lo que es el programa y darle pie a la última pregunta, son 231 millones de dólares para los 3 países, para que podamos implementar este programa y que podamos fomentar lo que es la movilidad eléctrica, ¿no? El beneficio es bastante alto, se espera que se reduzcan aproximadamente 3.3 millones de toneladas de CO2 en los próximos años, y la idea es precisamente fomentar el cambio de esta tecnología, ¿no? 650 buses, 1.500 vehículos de carga, 1.150 vehículos y 60 estaciones de carga rápida, ¿no? Para empezar a sembrar y mostrar ejemplos concretos y reales en la región de que realmente esta tecnología se puede implementar con la ayuda de ciertos mecanismos innovadores y con ciertos esquemas de desarrollo como los puede proveer la banca de desarrollo como CAF, ¿no? Entonces, para finalizar el panel, yo les quisiera hacer la última pregunta, y es, desde su punto de vista, ¿cómo el programa de Motion les va a ayudar a que realmente terminen de cumplir con sus objetivos o que puedan migrar hacia la movilidad eléctrica? ¿Cuáles son los factores que ven como una ventaja y dónde creen que ustedes nos debemos enfocar más en todo el proceso que vamos a empezar a trabajar e implementar a partir del próximo año? Entonces ahora voy a empezar con Juan para darle un poquito la vuelta a los panelistas. Entonces, Juan, por favor, si los puedas contestar esta pregunta. Sí, gracias. Definitivamente que el programa eMotion es clave para nosotros para desarrollar e implementar la agenda de transición energética. Consideramos que es muy importante no solamente el programa en sí, sino cómo fue estructurado, que fue de la mano de los países, viendo lo que realmente necesitamos, y surgió en estos intercambios que definitivamente crean un proyecto, un programa que se ajusta a las necesidades de los países. Y en ese sentido, pues los componentes que mencionaste pues son efectivamente lo que estamos necesitando. Debemos enfocarnos mucho en el fortalecimiento de capacidades a todos los niveles, tanto a nivel político para poder impulsar el tema regulatorio, y también el tema de proveer acceso a financiamiento para este reemplazo de vehículos que queremos. En Panamá el sector privado está muy interesado en este tipo de iniciativas, está pidiendo a gritos que exista esta
disponibilidad de recursos para hacer los cambios y que también se lleven a cabo los cambios regulatorios necesarios para poder, como bien comentaste, desbloquear las inversiones que se quieren hacer y que no son solo del sector gobierno, también el sector privado está muy interesado y creo que InMotion puede ser el punto clave para lograr este desbloqueo y que se genere una gran cantidad de inversiones y que permitan esa transición acelerada hacia la movilidad eléctrica, viéndolo desde el punto de vista movilidad masiva con buses eléctricos, pero también en Panamá nos interesa mucho dar el ejemplo desde el gobierno, haciendo cambio de flota del sector público para demostrar que creemos en la tecnología y para mostrar los beneficios que tiene, dando el ejemplo. Así que este programa pues lo hemos estado esperando con ansias, ha sido un proceso un poco largo, pero que ha sido llevado muy bien porque responde a las necesidades de los países. Gracias. Bueno, en el caso de Uruguay sí, es un programa súper importante. Creo que desde que vinieron a plantear la necesidad, le planteamos nosotros la necesidad y ustedes vinieron con esta propuesta. También destaco cómo se fue estructurando esto, que realmente estuvieron muy alineados, no solamente nuestros compromisos, que los tenemos como una política de Estado, sino también las necesidades que teníamos como país para poder transitar esto. Así que me parece que el programa va a ser muy bueno para poder justamente dar ese paso gigante que necesitamos dar para realmente tener una transformación que se note, ¿no? Que no sea algo por etapas. Y por otro lado también destaco que nos va a ser también muy favorable con el tema del involucramiento del sector privado. Creo que es la otra parte que en nuestro caso no logramos esa conexión que realmente necesitamos y sobre todo desde el punto de vista de inversiones. Yo creo que InMotion en ese sentido nos va a ayudar a lograr esa conexión que necesitamos con el privado para poder para que puedan invertir en este proceso. Bueno, exactamente. Así como los colegas que me antecedieron, también digo lo mismo, que realmente InMotion nos ayudó muchísimo para tener un traje a medida en todos los países, porque sí fue un reto o es un reto muy grande el tema de la movilidad eléctrica y más nosotros que también teníamos Paraguay, ¿verdad? Teníamos el reto de la energía, ¿verdad? Que teníamos que saber cómo aprovecharla. Entonces nos vino excelentemente esta propuesta y esto estamos diversificando en todo lo que se refiere a la parte de movilidad eléctrica. También tenemos el tema del hidrógeno verde, también tenemos un tren de cercanía, tenemos, mira, muchas ilusiones tenemos con esto, ¿verdad? Pero es interesante porque sí, así como dijo Juan, también tenemos integrada a la parte, digamos, que nosotros le llamamos la Administración de Electricidad ANDE, al servicio eventualmente también de la población que sí se dieron cuenta que sin ellos, que ellos son una pieza fundamental de todo esto que estamos queriendo llevar adelante o que estamos ilusionados para llevar adelante. Es cierto, tenemos que romper paradigmas, tenemos que encantar a la parte privada. Espero que nos ayuden también con eso, ¿verdad? Que nos ayuden a encantarlos y a decir que sí, realmente debemos apostar a una nueva movilidad porque es, digamos que la seguridad del planeta está en nuestras manos. A lo mejor es muy poco lo que nosotros contribuimos, nosotros Latinoamérica, Paraguay, Uruguay, pero sí movemos en la aguja mundial que sí realmente estamos haciendo algo en relación a nuestros 1,5 grados, ¿verdad? Y entonces me parece súper interesante este programa que estamos teniendo y también por favor que piensen en el tema de las baterías. Ya sé que es así tipo el COVID, ¿verdad? El COVID que nos vino ahí encima y teníamos que desarrollar otras cosas y sí, realmente tenemos que ir pensando y desarrollar nuevas baterías, porque a veces nos vienen
nos vinieron en su momento con el cuco, ay, pero fíjate la movilidad eléctrica, es muy cara por el tema de las catenarias, qué sé yo, y no. Ahora sí con el tema de las baterías, pero ahora nos joden con la historia, nos joden entre comillas, ¿verdad? Entre comillas con la historia, ay, son muy contaminantes esas baterías. Entonces eso les ayuda, les pido un reto para romper ese paradigma con digamos que los empresarios, porque los empresarios son los que realmente a veces nos dicen, o los mismos los empresarios los que traen el combustible fósil. Fíjate que las baterías son peores que lo que vos o sea, son peores que lo que estamos promoviendo nosotros. Entonces, por favor, les pido ayuda y me parece muchísimo bien lo que nos están haciendo para romper ese paradigma. Gracias. Seguro, cuenten con ello. Realmente CAF está comprometido en seguir trabajando con ustedes como lo hemos hecho. Los siguientes pasos son que en diciembre vamos a tener una reunión para precisamente volver a revalidar y validar todo lo que fueron los estudios dentro de la componente 1 de fortalecimiento de capacidades, para saber si después de 2 años estos estudios siguen siendo válidos o si ustedes están viendo otras necesidades, como es el tema prioritario de la normativa para el correcto manejo y disposición final de las baterías, ¿no? Paraguay no es el único caso, en los 3 países se requiere fortalecer esta normativa, ya la hemos preidentificado, ha sido incluido dentro de la componente 1 y simplemente la idea es que arranquemos, que fijemos esa nueva ruta de trabajo en conjunto para que, como ustedes están diciendo, que este traje siga siendo la medida y que después de 2 años no se haya hecho más grande o más chico para poder alcanzar esa meta. Entonces, y bueno, finalmente con el tema del sector privado, yo creo que el tema del acceso al crédito al sector privado es uno de los mecanismos innovadores que está en esta iniciativa. Lo que son las asociaciones público-privadas quedó perfectamente delimitado como uno de los mecanismos que se van a utilizar para precisamente que nuevamente no toda la inversión tenga que salir del sector público, ¿no? Sabemos que por todo el tema de la pospandemia, el sector público cuenta con recursos muy escasos para poder dirigirlos, entonces lo que tenemos que ser es innovadores, y el tema de innovación está en motion y el tema está incluido para seguir trabajando en acciones público-privadas o para seguir incentivando la incorporación del sector privado. Pues nuevamente quisiera darles las gracias por su participación, pero antes de terminar quisiera darle la palabra a Marta Castillo, a la coordinadora de Cambio Climático de CAF, para que nos pueda dar unas palabras de cierre. Ale, muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias, no solo por acompañarnos hoy, sino también por acompañarnos en la apuesta de preparar un proyecto, digamos, donde sabíamos que teníamos múltiples retos, ¿no? Múltiples retos, digamos, de una propuesta regional, múltiples retos de unas diferencias regulatorias y múltiples retos en términos de una innovación para poder implementar. Entonces, nuevamente agradecerles, digamos, la confianza y poder construir conjuntamente, digamos, a partir de la experiencia de los países. Creo que se han mencionado varios temas que a mí me gustaría, digamos, señalar, y digamos, si es uno, el tema de la movilidad eléctrica es una realidad, y es una realidad para toda la región. De hecho, se han dado múltiples estudios, hay muchísimos análisis. Creo que GIZ ha hecho un esfuerzo maravilloso de poder diagnosticar mucho de estas brechas en la región, y sin embargo, siempre uno se preguntaba por qué no se implementa, dónde es que realmente está, qué es lo que está faltando para esa toma de decisión. Y creo que justamente este proyecto empieza a dar algunas respuestas para poder cerrar esas brechas y eso suceda. Segundo, mencionaba un tema que me parece que es muy importante, y es el tema de los marcos regulatorios, ¿no? No solamente, digamos, entender que hay una tecnología, sino que hay un marco regulatorio que permite que esa tecnología pueda ser considerada, tenga una opción de implementación en los países. Pero tú, Julio, hablabas de algo muy importante, y era un marco regulatorio que nos permite tailor-made, un country-driven. El país dice cómo este marco regulatorio realmente nos está recogiendo, y eso también es un tema supremamente importante
para lograr una adecuada implementación de estos proyectos en los países. Un tercer tema que creo que lo vivimos muchísimo y ha pasado demasiado en la región y a nivel global, ha hecho unos esfuerzos enormes de poder contar con unos sistemas de transporte urbanos masivos, organizados, algunas estrategias digamos basadas en el desarrollo urbano a partir del transporte, ¿no? Como una columna vertebral de los procesos. Sin embargo, la migración que se dio del transporte público al transporte privado fue una tendencia que se empezó a dar, digamos, a mediados de la primera década del 2000 y que fue acentuada lamentablemente por la pandemia. Y esto realmente creo que aquí puede haber un reto realmente importante, no solamente en la conciencia de que el sistema es un sistema de un transporte público que está utilizando energía, que va a generar menos emisiones, pero también un tema asociado a las tarifas, que no es menor en nuestros países por el impacto que tiene en el ingreso, digamos, de que realmente quienes se están moviendo, ¿no? El tema de la mujer que se está moviendo más en el transporte, que hace más viajes al día, que está encargada de la economía del cuidado, que no tiene un ingreso por ello y está gastando más en el transporte, solo por citar un ejemplo, digamos, en esas brechas. Y la otra, todos los temas de calidad del viaje y seguridad, para poder, digamos, garantizar que todo este esfuerzo en el transporte público, no solamente para que sea una respuesta sostenible y realmente, digamos, con la solución desde la perspectiva eléctrica. Y en el último tema, en donde nos viene la tarea, digamos, desde la banca de desarrollo, que también lo mencionaron ustedes, el tema de la brecha de financiamiento. ¿Dónde está esa brecha de financiamiento? Y cómo, digamos, a partir de nuevos instrumentos financieros, o sea, innovación financiera, realmente esa brecha va a poder hacer que se logre la implementación masiva de sistemas de transporte eléctricos para, como tú mencionabas hace un momento, no solamente estamos hablando de que se van a mover unos buses con un nuevo combustible que es eléctrico, sino va a haber una movilidad urbana, o sea que nuestras ciudades realmente logren tener la movilidad que en varias de ellas hoy en día no la estamos observando, cada vez tenemos mayores problemas de congestión. Entonces no solamente es el combustible, sino que realmente las ciudades puedan moverse y que esa movilidad permita generar la competitividad que requieren nuestras ciudades para su desarrollo. Además de la innovación en baterías que tú mencionabas, que no solamente toca el tema de transporte, sino, digamos, es transversal en muchos otros sectores. Y ahora, pues obviamente, el reto que tenemos desde la perspectiva del proyecto YES es lograr la implementación, poder tener esas lecciones tanto positivas como tal vez no tan positivas, que todavía no sabemos cuáles van a ser, que nos permitan realmente poder ayudar a la región a llevar este tipo de proyectos a otros países. Nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por creer en el proceso que sabemos que fue extenso, pero que ya estamos del otro lado y que obviamente en cuanto los acuerdos estén firmados vamos a poder empezar a tener una implementación del mismo. Muchísimas gracias y un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes la tarde de hoy. Mil gracias.